Quería hablar un poco de la pregunta y lo que llamamos el arte de la pregunta. Primero, quería darle algunos elementos sobre lo que me parece la función o la utilidad de la pregunta. Y quiero utilizar aquí el concepto de negatividad, ¿no? El concepto de negatividad, un poco en el sentido que da Hegel, ¿no? A esta negatividad como inicio y dinámica fundamental del proceso de pensamiento que para él es dialéctico, ¿no? La negatividad es la fractura interna que se pasa en la realidad, que sea la realidad del mundo, ¿no? Como la dialéctica histórica, por ejemplo, o que sea en la interno, ¿no? La dialéctica interna. Es interesante que vemos en el cristianismo esta negatividad, por ejemplo, en la forma del serpiente, ¿no? Dios crea el mundo a una fractura inicial, porque el mundo no es Dios, crea el mundo. En esta fractura interna se genera una realidad de negatividad, ¿no? Que es la forma simbólica del serpiente, que es la fuente o la articulación de la negatividad. Okay. Pero no quiero pasar mucho tiempo sobre la interpretación de la Génesis y del serpiente, pero la idea que la negatividad es algo, es una cosa importante que muchas veces atribuimos, como en este caso de la Génesis, una connotación de mal a la negatividad. ¿Okay? Ahora, la idea que se puede ver o llamar mal, pero quiero distinguir la negatividad del mal. Porque la negatividad es necesario. Al mismo tiempo, uno podría decir que el mal es necesario. Las personas que tienen, por ejemplo, hijos, saben que sus hijos deben hacer la experiencia del mal. Es una mala noticia para padres. Pero un niño, por ejemplo, que no hace la experiencia de la mentira, por ejemplo, o de la violencia, claramente contenida, no puede crecer. Es un niño totalmente un poco como la historia de Buda, donde el padre de Buda, del Buda histórico, no quería que él conociera el mal, ¿no? Entonces fue protegido, no conocía ni la envejecer, ni la sufrimiento, ni morir. Ahora no sé cómo lo hizo en su ciudad, ¿no? Pero él no conocía nada de eso para ser feliz. Algunos padres hacen eso con hijos, ¿no? Quieren protegerle para que sean niños, ¿no? Eso, proteger la infancia. Pero cuando llegó a la madurez, ¿no? Se fue de la ciudad y descubrió la envejecer, sufrir y morir. Fue un choque enorme por el pobre Buda. Y primo casi se murió, fue ascético, ¿sí? Y después se tranquilizó y descubrió la vía madhyamika, la vía media, ¿sí? ¿Eh? Pero la negatividad es parte de la realidad. Alguien que quería, en un tipo de exceso romántico, negar la dimensión de negatividad, ¿eh? La negatividad se podría llamar también la imperfección, la fractura, ¿sí? O sería una visión ingenua, naiva de la realidad, o también rígida, rígida, quiere ignorar conscientemente el problema. Ahora es interesante que en chino, por ejemplo, en la lengua china, la palabra para pregunta y para problema es la misma. Problema, pregunta, la misma cosa. Que es interesante porque nosotros decimos en filosofía, en la práctica filosófica, que una de las competencias fundamentales es la problematización. Y los dos medios de problematización, uno es la objeción, el otro es la pregunta. Y la pregunta precisamente es trabajar la fractura y es problematizar. ¿Qué significa problematizar? Es encontrar problemas, fabricar problemas, identificar problemas, pero
un trabajo sobre el problema. So, la pregunta, antes que todo, es problematizar. ¿Cuál es el problema? Y en general, cuando hay preguntas, ¿qué buscan preguntas? Buscan puntos ciegos, algo que no se ha dicho, algo que no es claro, algo que es olvidado, algo que es omitido en una proposición, punto ciego, o la contradicción. Pienso que son las dos cosas más importantes que trata de hacer una pregunta, de clarificar o revelar puntos ciegos o trabajar contradicción. Contradicción, que hay dos cosas que se dicen, que se articulan, que producen contradicción. Contradicción de diferentes tipos, puede ser una contradicción interna a un discurso, una dice una cosa y su contrario, dos cosas que no son compatibles. Puede ser también la contradicción performativa, que es la contradicción de alguien con su comportamiento, por ejemplo, con su actitud. Alguien que dice debe abrirte al mundo, pero es muy cerrado, es más performativa. No es la contradicción interna del discurso, pero la contradicción del discurso a una actuación. O puede ser la contradicción de algo que se dice al mundo. La persona me dice cualquier cosa sobre el mundo, no sé, que las cosas pesantes vuelan, y dice, mira, pero no, que me dice que no vuelan, y digo, pero mira un avión, vuela, es más pesante que el aire, entonces es una objeción. ¿Sí? Tu pregunta va a ser, ¿qué haces del avión? ¿Cómo explicas el avión? ¿Sí? ¿No? Es una contradicción del discurso a la materia. Es una diferencia de lógica formal y lógica material. Lógica formal, tú dices algo y su contrario. Lógica material, tú dices algo, pero lo que conocemos del mundo no corresponde a eso. Hablamos de la materia de las cosas. Son dos tipos de contradicción. Hemos visto la contradicción lógica y performativa, pero también la distinción de la contradicción, la lógica, por la contradicción formal y contradicción material. Son diferentes tipos. La pregunta, el arte de la pregunta precisamente es saber, es reconocer este tipo de problemas y identificarlos en una pregunta. Una uno no debe ser sorprendido que la pregunta muchas veces es vista como una agresión. Ahora, olvido otros tipos de preguntas que son más, que en realidad no son preguntas. Por ejemplo, muchas preguntas que oímos cada día, en realidad son peticiones, ¿sí? ¿Dónde está el sal? La persona no es una curiosidad intelectual de saber, el sal, ¿dónde se pone? No, quiere sal. Si el sal está aquí, no quiere saber dónde se pone el sal. En realidad no es una pregunta. Muchas de las preguntas que se hacen en la vida cotidiana en realidad son peticiones. Quiero algo. En realidad sería, quiero sal. Dame el sal. La pregunta, la idea de saber dónde está el sal es anecdótica, es secundaria. ¿Sí? Quiero algo, sí. Y también hay preguntas que son puramente ¿cómo te vas? Nadie quiere saber cómo va mi próstata. Yo empiezo a decir que mi próstata ha crecido y por el problema no le interesa, ¿no? Es puramente decir, y todo va bien, y tú. Entonces, hay muchas, lo que llamo falsas preguntas o cosas que toman la forma de una pregunta, pero no son. O también una pregunta muy común es lo que llama la pregunta para reasegurarse. Reafirmarse. Por ejemplo, típico pregunta de estudiante. Dice, estudiante, responde la pregunta si el ser humano es animal social. El estudiante levanta la mano y dice, señor, has preguntado si debo responder a la pregunta si el hombre es animal social. Porque no es una pregunta, tampoco. No es una pregunta. Es puramente que el estudiante quiere ser
confirmado. Es pura inseguridad, es expresión de inseguridad, pedir confirmación, sentirse más seguro, que no se equivoca. Tampoco es una pregunta, pero muy común, muy común. Se utiliza mucho por diferentes razones, también para ganar tiempo o algo, pero no son preguntas. So, elimino este tipo de preguntas rituales, retóricas. Normalmente una pregunta es algo que quieres saber. Quieres saber, por saberlo, para entender. Normalmente eso es una pregunta. Hay un voto, hay un vacío que uno quiere llenar este vacío en la mente. Igual, cuando preguntan donde uno sabe, la pregunta del maestro también, cuando que preguntan yo, ¿qué son más 2 más 2? Es una falsa pregunta, es una verificación de conocimiento. Se llama pregunta, tiene la forma de la pregunta, pero también, solamente para verificar, porque algunas veces es muy divertido en español, se hace mucho, que dice, ¿por qué? Y el otro sí, y sí, ¿por qué? Eso responde, que implica que yo voy a decir. Cuando pregunto por qué, en realidad yo voy a decir cuál es el por qué, si el otro da el ritual y dice, ¿por qué? Sí, responde, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos el juego del por qué, ¿por qué? Pero no se considera. O también tiene la pregunta que es en realidad es regañar. Porque el padre dice a su hijo, ¿por qué has pegado tu hermana? Oh, perdón, papá, yo no lo hago más. Eso no es una pregunta. O al menos no se toma una pregunta. Es porque muchas veces cuando trabajo con niños hay un problema. Que si me recuerdo una vez una niña que yo escribo una pregunta, levanta la mano, yo le pregunto, ¿por qué levantas la mano? Y baja la mano y empieza a llorar. Yo quería realmente saber por qué. Quería decirme, no sé, porque quiero responder la pregunta o no sé qué, pero se puso a llorar. Porque para ella, en los códigos sociales establecidos, una pregunta es un regaño, regañar. Es divertido. Llama eso la perversión cultural de la pregunta. La pregunta es vista, traducida. Es una agresión, primos, solamente para saber, pero también porque con los códigos sociales, en realidad, la gente no se interesa. El padre no quiere saber por qué el niño ha pegado a su hermano. No le interesa. Es manera de regañar. Es problema cuando quiere hacer real pregunta, la gente no te cree. Porque piensan o que es regaño, o tú quieres enseñarle algo, o quieres convencerle de algo. Y alguien que quiere trabajar la pregunta es muy difícil, porque tú debes ir contra códigos que en realidad no aceptan que el otro es interesado a ti. Y un poco tengo la conclusión que en general el ser humano no tienes un interés verdadero al otro. O sí, lo tienes como instrumento, como para confirmar, dígame que me ama, como dice el amoroso. ¿Me amas? En realidad quiere decir, dime que me amas. En realidad, si el otro dice no, no es listo, no es feliz. Es la verdadera cosa, no es me amas, es decir, dime que me amas. Es un orden. Hay una regla, si quieres hacer una pregunta, debe estar listo a las diferentes respuestas, pero muchas veces no es el caso. ¿Sí? ¿No? Y la famosa, alguien dice, ¿sabes dónde está el sal? Sí, lo sé. Sí, debes entender que él no quiere saber si sabes dónde está el sal, él quiere que tú le das el sal. ¿Sí? Entonces las preguntas son entendidas muchas veces no como preguntas, porque es muy extraño. El otro no es interesado en ti. Y es porque la posición socrática
de hacer preguntas es tan extraño. ¿Cómo es extraño? Porque él quiere saber lo que pienso, sospechoso, de tener mala intención. Y también después quiere cortar, como atacan, dice, tú cortas mis discursos en pedacitos, tú me destruyes, tú me forzas a decir lo que quieres. Es la sospecha siempre que preguntas, es para obligarme a decir lo que tú quieres. Una sospecha fuerte, ¿sí?, sobre el acto de preguntar, ¿sí? Todo eso para decir que si alguien quiere practicar la pregunta, el arte de preguntar en el diálogo, en el filosófico, en la consulta, no debe ser ingenuo, debe saber que primo, la pregunta no se oye, no se percibe como pregunta, y después que también si se oye como pregunta, es vista como una agresión, una agresión. Ahora, tiene sentido que es visto como una agresión. ¿Por qué? Porque la función de la pregunta, por eso, tiene un papel de negatividad. Y en general, el negativo, como el nombre lo indica, es negativo. No nos gusta. ¿No? Nos gusta que las cosas son buenas, positivas. Hoy debe positivar, se dice en español, debe positivar. ¿Sí? La idea del negativo, de ver la sombra de las cosas, porque es un poco la idea de preguntar, de ver la sombra, el lado oscuro de la fuerza. ¿Sí? Es el malo. Si haces preguntas, eres con Darth Vader, eres del malo lado de la fuerza. ¿Sí? Debes positivar que todo está bien. ¿Sí? Entonces, si no es como un tipo de Cassandra. ¿Sí? Hay una violencia en eso porque no es natural, ¿no? Porque no es agradable, la idea de ver tu punto ciego, clarificar, que implica que eres confuso. Si pregunta a alguien de clarificar, hay una acusación de ser confuso. Si dices que hay una contradicción, para muchas personas que contradecirse implica que eres tonto, que tú dices tonterías, que dices una cosa de su contrario, es muy mal visto. No me contradizco, no soy perfectamente claro, soy perfectamente coherente. ¿Sí? Respuestas o muy comunes, un pensamiento muy común. La idea de invitar al otro a ver el lado oscuro de su pensamiento es una agresión. Ahora, si lo prende de manera un poco objetiva, tiene ningún sentido, porque el pensamiento consciente es una parte muy pequeña de todo lo que se pasa en la cabeza. ¿Sí? Se ve de manera muy simple cuando te pides a alguien de definir algo. Eso es todo el trabajo que Platón describe con los diálogos socráticos, de definir algo. La mayoría de la gente no son capaces de definir palabras que utilizamos, especialmente los conceptos más importantes, los que se llaman trascendentales, que son los conceptos que permiten construir otros conceptos, o los anipotéticos, como se llaman en Platón, ¿sí? Los que son las hipótesis, como el bien, el bello, la verdad, ¿sí? Muy difícil, casi imposible a definir. Y lo vemos en los diálogos socráticos porque en general se termina en aporía, no sabemos, no llegamos a esta definición, lo buscamos, es difícil. Cuando Platón describe ¿qué es el bello? El bello es evidente, el bello. Mira un bello caballo, una bella mujer, es evidente. No quiero saber qué es bello, pero qué es el bello, cómo defines el bello. Y es muy difícil, y hoy con el postmodernismo se dice, permite escapar, depende de la gente, es diferente para todo el mundo, este tipo de respuesta muy profunda, llenas de matices, pero que dicen nada, ¿sí? La matiz es el matiz
es un instrumento muy útil para escapar al pensamiento, ¿sí? Es porque realmente una multiplicidad infinita. Es la idea de Platón, que es de infinitud que permite indeterminación y entonces permite no pensar de manera, cosa tan floja que no se puede llamar a pensar, ¿sí? O sea, la pregunta precisamente de obligar a alguien a trabajar su pensamiento, a ser más claro, más definido, a buscar problemas, ¿sí? Se ve como una agresión, como un ataque, porque te sospecha de incapacidad, ¿no? Es lo que ve, como hay Hegel llama de la lucha a muerte. Dice que en un diálogo de dos personas hay una lucha a muerte por el reconocimiento. Se ve en muchas discusiones, porque la gente se pelea cuando no son de acuerdo, porque cada uno quiere ser reconocido por los otros. Y el que tiene el poder de la palabra se impone como político, por ejemplo, que está, el más habla, el más controla la palabra, el más tiene poder. Entonces uno quiere tomar el poder con la palabra y quiere asentimiento de los otros, ¿sí? Y entonces todo lo que podría ser una amenaza por el discurso, como pregunta, y listo, porque vemos la cosa en todos los países, como los políticos tratan de escapar o manipular las preguntas de los periodistas, por ejemplo. El periodista hace la pregunta y el político, eso no es la pregunta, lo hace mal. La verdadera pregunta es, y hace la verdadera pregunta y responde a esta verdadera pregunta. Ahora, ¿por qué? Porque si puedo proponer algo sobre la pregunta, la función principal de la pregunta es precisamente de crear una decoincidencia o de alienar. El trabajo de negatividad es un trabajo de alienación. Entonces, debe alienarte de ti mismo, debe salir de ti mismo, ¿no? Hay una tendencia, esta inercia natural que Spinoza llama el conatus, donde todos los seres quieren percibir en su ser, perseverar en su manera de ser, que llama el conatus, es una inercia, ¿no? Todo tipo de autopreservación, ¿sí? Y entonces esta idea de la pregunta que con su trabajo de negatividad te invita precisamente a una fractura, a alienarte de ti mismo, a crear un antagonismo con ti mismo. Si para identifico una contradicción, punto el dedo al antagonismo con ti mismo, porque tú dices una cosa y su contrario. Es normal que en el aspecto animal que tenemos, porque somos también un ser biológico, queremos preservar, pero no solamente preservar la vida como los animales, pero preservar la existencia, particularmente la imagen, lo que llama Hegel la lucha a muerte, es de preservación de la imagen, que si tú me dices que si me escuchas, mantengo mi imagen, si me dices que tengo razón, me tienes mi imagen, pero si me confrontas, mi imagen es un Dios con pies de barro, es una estatua con pies de barro, es un castillo de de cerillas, ¿sí? Se dice en español un castillo de cerillas, un castillo de cartas. Castillo de naipes. ¿De? Castillo de naipes. ¿Qué son naipes? Cartas. Un castillo de cartas, ¿sí? Que tratamos de construir y de preservar, pero es muy débil. El más pequeño sople de viento, todo está abajo, ¿sí? Y es porque muchas veces tratan de evitar la confrontación, porque saben cómo es tan frágil
construcción que tratan de hacer, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un aspecto casi patológico en esta preservación de este castillo, de no aceptar la dimensión arbitraria, frágil, artificial, que tiene cada ser humano. Y un poco el trabajo filosófico precisamente es de enseñar a uno esta dimensión frágil, arbitraria de su existencia y tomarlo con un poco de distancia, que digo, que bien, tú tratas de construir algo, pero es solamente eso, ¿sí? Pero en general no es una idea que gusta mucho, es porque la filosofía no es popular como actividad, porque te invita precisamente a ver el lado oscuro de tu existencia, ¿sí? Entonces preguntas tienen que ver con eso, tienen que ver con precisamente si son reales, no si son preguntas de detalles, lo que llama la entrevista, como un periodista y tú qué hacen con Stars, ¿sí? Y qué come por la mañana y como ¿no? Cosas así, y cuál es tu color preferida o quién sabe, ¿sí? Cosas que son ¿sí? Superficiales no tiene, pero verdadera interesante. El más interesante, el más confronta ontológicamente, existencialmente, la fundación del ser, del sujeto, ¿sí? Y la pregunta precisamente es la capacidad de hacer eso, de ir y de trabajar de manera más profunda la constitución, el fundamento del ser, del sujeto, ¿sí? Pero el más eres capaz de hacer eso, el otro va intuitivamente a percibir que hay una amenaza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al momento que tratas de practicar el arte de la pregunta, vas a encontrar resistencia. Y las tres resistencias, lo que se llaman en inglés los tres Fs, fight, free o freeze. Lucha, escapa o paraliza. Son las tres maneras como la gente evita las preguntas. Luchar, ¿cómo luchar? Por ejemplo, luchar cuando dice que tu pregunta es tonta o reduccionista. Por ejemplo, yo utilizo mucho la idea de responder sí o no. Ahora, ¿por qué sí o no? La gente muchas veces no quiere responder a eso porque tienen una visión muy absolutista. Quieren ser seguros del sí o no. Y entonces no quieren el sí o no, o porque quieren dar a este sí o no una visión absolutista, o quieren ser absolutamente seguros. No ven el responder sí o no como un juego, como la determinación solamente de una inclinación. So, quieren, eres tonto con tu pregunta sí o no, porque las cosas son más complicadas. Hay los grandes clásicos, las cosas son más complicadas que eso, la vida no es negra y blanca, y hay muchos casos diferentes, y depende de las situaciones, y bla, 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 esos son los grandes clásicos, ¿sí? Pero cuando uno pregunta sí o no, ¿qué pregunta? Pregunta una generalidad. Una generalidad no es un absoluto no acepta excepciones, pero la gente muchas veces tiene una visión muy absolutista de las cosas. Implica más una inclinación. Si dice, ¿te gusta comer? Claro que sí, es imposible, porque sí absoluto, porque hay momentos donde no quiero comer, porque he comido, porque no tengo hambre, porque soy enfermo, pero en general al ser humano más le gusta comer. Pero si uno quiere entrar en detalles, puede decir que es imposible decir que sí, porque hay momentos donde no te gusta comer, ¿sí? Entonces, ¿qué implica la respuesta? Es una generalidad, de ver si la inclinación es más en dirección del sí, más en dirección del no. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es de tomar de cuenta todas estas
diversidad y toma riesgo. ¿Eh? Y me recuerdo una vez una persona me dice, y si con tu sí o no, tú me molesta mucho, y si te pregunto si tú crees en Dios, ¿qué me respondes sí o no? Una buena pregunta, porque en mi cabeza, como soy filósofo, se pasa, pero ¿qué implica? ¿Qué es Dios? Y yo, mi tentación inicial, mi instinto decir que hacer una conferencia sobre Dios para responder a esta pregunta, porque depende de lo que es Dios, si es el Dios de Abraham y Jacob, o si es el Dios filosófico, ¿qué es Dios? ¿Sí? ¿Sí? Pero debía, porque para aceptar el desafío, debía responder, ok, eso sí, debo aceptar que, ok. Eso sí, claro, cuando debes responder. Ahora, ¿qué pasa precisamente? ¿Por qué doy este ejemplo? Sé que el otro es otro, es el problema del otro, que es otro. Es su patología fundamental, es otro, no es mí. ¿Sí? Porque tiene un olor un poco particular al otro. ¿Sí? ¿A cómo se reconoce el otro? A su olor. ¿Sí? Yo no tengo olor. No tengo. El otro tiene olor. ¿Sí? El otro es sucio. ¿Sí? En mi casa, yo estoy, pero ¿sí? El sucio del otro, mi sucio es normal. El sucio del otro, no. El otro entra con su pregunta sucia. ¿Sí? ¿Sí? Yo entonces hay dos posibilidades, o acepto que la suciedad, también la suciedad, y así es, y lo ver como precisamente oportunidad de fractura, oportunidad de trabajo de negatividad, oportunidad de alienarme de mí mismo, de decoincidir de mí mismo, ¿sí? Como oportunidad, dice, ay, me duele, me provoca cosas, un poco como el osteópata que manipula el cuerpo. Me recuerdo, fue la primera vez que voy al osteópata, él empieza a hacer cosas extrañas, quiere tomar mi pierna, no sé dónde, atrás de mi espalda, sin saber, yo resisto naturalmente, y el osteópata me dice, mira, tiene dos posibilidades, o me deja hacer lo que quiero con tu cuerpo, o te vas a casa. Yo relajo un poco para hacer su trabajo, ¿sí? Pero un poco eso, la pregunta, si la gente inicialmente, ¿qué me estás haciendo tú con tus preguntas? Tú me invitas a salir de mí mismo, a distorsionar mi mente, ¿sí? Es una amenaza. Tú me obligas a cambiar de ritmo, tú me obligas a cambiar de forma, tú me obligas a pasar por un camino que no es el mío. ¿Sí? Y los seres humanos son un poco como los conejos. ¿Sí? No sé cómo se llama en español, es técnica de atrapar conejos con un cuello para que los triangula. Sí, es una trampa. Se llama ¿Cepo? cepo. Un cepo, ¿sí? Y es muy extraño, pero muy interesante. ¿Cómo hacen? Ponen eso en un lugar y el conejo viene, pone su cabeza adentro y se estrangula y después el cazador lo toma. ¿Cómo se pasa? ¿Son suicidarios los conejos que ponen su cabeza precisamente en un grande bosque y vienen precisamente poner su cabeza dentro de esta cosa? Y traté de entender, finalmente he entendido el secreto de eso, es que conejos pasan siempre por los mismos caminos, ¿sí? El buen cazador reconoce un camino de conejos por ahí en hierditas, como el ser humano se reconoce por sus hierditas. Y le pone más o menos a la altura de la cabeza del conejo, si es casi seguro que el conejo continúa el mismo camino. ¿Sí? Igual con el ser humano, ¿sí? Tiene sus caminos, ¿sí? Con sus mierditas establecidas. Y entonces, cuando haces preguntas, tú invitas al conejo a salir de su camino. Qué cosa horrible salir de mi camino, salir de mi casa. O como invitar un caracol a salir de su coquille, como dicen, de su
¿Cáscara? de su cáscara. Horrible, ¿no? Es mi cáscara, viene conmigo mi cáscara, ¿sí? Se mueve un poco como el caracol. La pregunta le invita, una pregunta con alguien le invita a salir, ¿eh? A alienarse, a salir de su camino, a salir de su habitud, y precisamente no es fácil. Uno puede decir que la existencia es un hábitus, es un hábito, ¿sí? La existencia que es existir, que es normal al mismo tiempo. Si cada día debo repensar lo que voy a hacer hoy, te vuelves loco, ¿eh? Es una buena cosa que tienes un pequeño ritual, levantarte, desayunar, ir al trabajo, besar a los niños o no sé qué, o decir buenas, de saludar al vecino, tomar el autobús que pasa a la misma hora cada día. Si no tendría eso, te vuelves loco. Imagínate un mundo que cambia cada día. Te vuelves loco. Hay películas, eso donde todo. Okay. Entonces, aún existir, hay una dimensión ritual, de repetición, un poco aburrida, pero te permite reconocer, no conocer, reconocer, y entonces saber dónde está. No te pierdes. ¿Sí? El problema es como el vino, va bien un poco, pero demasiado te aborrachas. Entonces, la idea de la pregunta es, a un momento, decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esta vida? ¿Por qué vas al trabajo? ¿Por qué continúas? ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué no te suicidas? ¿Por qué continúas a vivir? ¿Por qué te levantas por la mañana? Y ahora es una cosa, porque en la práctica de la consulta individual, se ve que hay muchas personas que se obligan, tengo obligación. Un clásico, voy a cenar con la familia domingo como todos los domingos. ¿Así? ¿Te gusta? No, no me gusta, pero debo hacerlo. ¿Y por qué debes hacerlo? ¿Hay la policía que te espera? No, pero debo ¿por qué? Porque si no, mamá no está feliz. ¿Y qué pasa si tu mamá no está feliz? Tú tienes 40 años, ella va a darte un fessé, pegar tu culo. No. Entonces, ¿por qué debes hacer? ¿Te gusta cenar con la familia? Oh, no, es aburrido. Y ahí mira, la belle-sœur, ¿cómo se llama? Mi cuñada. Mi cuñada. Una tonta, yo no puedo soportarla. Entonces, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? Así es, okay. Es un típico, la obligación familiar, cosa horrible, ¿sí? Tengo piedad para Navidad. Cada Navidad tengo piedad por las pobres gentes que deben ir a pasar un momento con la familia. Las mismas discusiones aburridas, las mismas peleas que hacen cada vez lo mismo. Propongo cada Navidad a gente de hacer consultas por Skype. Dice, es Navidad, buena familia. Precisamente es porque te propongo una consulta el día de Navidad, ¿sí? Para salir de eso. ¿Sí? La pregunta es salir de tu camino, salir de tu rutina, salir de tu obligación, preguntarme ¿por qué estás haciendo eso? Resista a una autoprotección, es un instinto de autopreservación. Atacan, tus preguntas son tontas, hay mejores preguntas, o tú quieres manipularme, o tú quieres que llegue a tu misma cosa que describe Platón, las críticas de Sócrates, tú quieres que llegue a tu idea. Ahora, hay momentos es verdadero, hay momentos que no, hay momentos que quieres saber cuál es tu idea, pero hay momentos donde la conclusión lógica de algo se impone, pero no se impone porque lo yo quiero, se impone por la razón, por el sentido común, por una lógica básica. Si has dicho eso, esto tienes una conclusión, pero la gente dice, sí, veo dónde quieres ir, sí, ya, claro que le ves. Pero no es porque eres genio, porque la lógica básica lo enseña donde eso llega. Tú me manipulas. Yo no te manipulo, es la lógica que te manipula, ¿sí? El sentido común. ¿Sí?
Entonces la gente lucha, ¿sí? Escapan. Otra manera de escapar. Escapar es de responder otras cosas. ¿Sí? Eso es muy popular. ¿Sí? Dices, ¿qué hora es? Hoy es domingo, es un clásico. ¿Sí? Escapando, te responden cualquier cosa que le parece más interesante, más apropiado. ¿Sí? Algunos paralizan, te miran como si tú eres un marciano. ¿Sí? No sé, puedes no saber. ¿Te gusta la vida o no te gusta la vida? No sé. No tiene ningún sentido. Si te pregunto cuál es la capital de Zimbabue, puedes decir no sé, es conocimiento. Pero ¿te gusta la vida o no te gusta la vida? No tiene sentido decir no sé. Debes saber. Hace 40 años que vives. ¿Cómo puedes decir no sé? Debes conocer. Si no sabes, hay un problema, porque debes saber si sí o no te gusta la vida. ¿Sí? Porque para algunos precisamente el problema es que no le gustan su vida. Es un gran clásico. Gente a quien no le gustan su vida. He observado después de años de hacer consultas, tipo de trabajo, que en la mayoría de gente no le gusta su vida. He visto gente con mucho éxito social, financiero, todo, que odian su vida. Pero para aceptar que la odian, al mínimo de decir, en general, no quieren verlo, reflexionarlo, admitirlo. Paralizan. No sé. No puedes no saber. No tiene sentido. Debe tener una inclinación, más que si te gusta, más que no te gusta. Pero claro, entiendo que es una pregunta horrible, ¿te gusta tu vida? ¿Vale la pena continuas a vivir? ¿Sí? Como un poco la idea de Schopenhauer, que dice que la vida es una affaire que ne couvre pas ses frais, como se dice. Es un asunto que no cubre sus gastos. Sí. Ok, clásico, sí. Un poco cínico, pero clásico. ¿Sí? Es una verdad muy común. Gente que le gusta su vida. Pero prefieren ignorarlo, aunque sufren más precisamente de ignorarlo. Porque el momento que lo ven, que lo aceptan, que lo dicen, que lo piensan, es posible trabajar eso, de reconciliar, cambiar, no sé, hacer algo. Porque después, dos posibilidades: o quieres aprender a aceptar tu vida o quieres cambiar la vida. Siempre dos posibilidades: aceptar, cambiar. ¿Sí? Sí. Pero es la persona que quiere hacer preguntas va a encontrar mucho de esto tipo de problema. Y es por esta razón que muchos prefieren no hacer preguntas. Pero hay una otra crítica, que estas preguntas provocan reacciones emocionales. Y se ve eso en Platón, donde dicen a Sócrates, pero es extraño, porque tú dices que quieres que la gente razona, pero tú haces preguntas que provocan emociones. Eso yo lo tengo mucho. Algunos piensan que es la estrategia. La estrategia de provocar emociones. No es una voluntad antecedente. Tú no quieres crear emociones, pero es una voluntad consecuente. ¿Por qué quieres hacer preguntas importantes a gente que provocan un trabajo de negatividad profundo? Provoca emociones, pero no es que quieres emociones, que lo provocan. Es difícil. Pero por esta razón algunos van a evitar. Llamamos eso en francés les questions qui fâchent. Las preguntas que enfadan. ¿Sí? Pero pienso que las preguntas más fundamentales, más importantes, por definición enfadan. Porque tienen que tocar cosas difíciles, cosas... tocar un poco los principios de este castillo de naipes, ¿sí? Entonces el arte de la pregunta indica una dimensión psicológica y una dimensión cognitiva. La dimensión psicológica es la capacidad de confiar, de ser capaz de confrontar, la dimensión agonística que menciona Nietzsche, que dice que sin agón no hay filosofía, la dimensión de tranquilidad,
porque hay mucha inquietud, mucha ansiedad en el ser humano, y entonces es difícil de hacer un diálogo, de hacer preguntas, de hacerla y de responderlas. Los dos necesitan tranquilidad, tranquilidad que cuando falta el diálogo es muy difícil, es casi imposible. ¿Sí? Entonces, es trabajar sobre la tranquilidad, como te lo proponen los filósofos orientales o los filósofos de la antigüedad greca. ¿Sí? Hoy se ha olvidado mucho, porque la filosofía ha desarrollado como más una materia académica donde queremos conocer ideas de autores. Uno debe conocer ideas de autores, darlas, explicarlas, ¿sí? Pero esa dimensión de la existencia, esa dimensión de la, se puede llamar también sabiduría si uno quiere, pero trabajar sobre la actitud, sobre la manera de ser, se ha más o menos abandonado en la filosofía de los 2 últimos siglos. Pero para hacer un trabajo filosófico como práctica, como diálogo, hay una necesidad de trabajar la manera de ser, de trabajar las actitudes, por ejemplo, la tranquilidad. Y si uno no es tranquilo, no puede hacer práctica filosófica porque vas a tener miedo de preguntar a la gente. Porque tú sabes intuitivamente que la gente va a reaccionar con ansiedad. Entonces debes tener una tranquilidad, una paz interna suficiente para ser capaz, poco como el capitán de un barco que va a encontrar la tempestad. Si no eres tranquilo, no puedes confrontar la tempestad. La idea de Marco Aurelio es interesante porque Marco Aurelio es un emperador. En un momento donde el Imperio Romano fue casi más o menos el más grande de toda la historia del Imperio Romano, tenía mucha responsabilidad, hace muchas guerras, vive en la tempestad permanente, muchas decisiones que tomar, y luchas externas, internas y todo eso. Y él, cada día, tiene su momento de repliegue sobre sí mismo, sobre su alma. Es un momento donde escribe sus textos filosóficos, ¿sí? Y como momento dice que hay caos en el mundo, pero este caos debes mantenerle afuera, debe ocuparte de este caos, porque es la realidad empírica de tu existencia, pero necesita un lugar que escapa a este caos. Tampoco se podía llamar la oposición dentro de un sujeto trascendental, un sujeto empírico. El sujeto empírico vive en el caos, es la condición de existir cotidiana, pero necesita la capacidad de vivir como sujeto trascendental que escapa a este caos, que es de afuera de este caos. Trascendental, pienso por ejemplo en la idea de Agustino, donde dice que Dios es la intimidad del mismo, que en tu intimidad más profunda es Dios, ¿sí? O lo que llama Master Eckhart, llama la punta del alma, el lugar divino, punta del alma. ¿Sí? So, concentrarte, y recomiendo mucho a la gente con quien trabajo en la práctica filosófica, eso, de tomar cada día media hora sagrada, el momento de tu sujeto trascendental, donde escapas a tu caos. Y desde perspectiva de Sirius, perspectiva de distancia, examinar tu vida con distancia, con dimensión crítica, y de ver el sentido de tus acciones, el sentido de tus decisiones, examinarla. Cuando tiene nada a perder, eso es el ventaja de este momento trascendental, tienes nada a perder. Un poco como si ves tu existencia
como una telenovela de afuera. Puedes mirar al drama de alguien, pero ok, bien, yo conecto, pero no es mío. ¿Sí? So, verte de afuera. Recuerdo en este caso lo que llamo la alienación. Obviamente, en el momento trascendental hay una alienación de ti mismo. Y es lo que permite la pregunta. Cuando el filósofo hace preguntas a la persona, al sujeto, es igual que lo que hace Marco Aurelio con sí mismo. La idea, aquí el filósofo no es una función particular, con un diploma particular, no. Es la dimensión filosófica que existe en cada uno. Cada uno tiene este filósofo en sí mismo. Uno puede decir a veces el niño en sí mismo. El niño en el sentido que se asombra el niño, se confía el niño, es capaz de preguntar preguntas raras, ¿sí? Solamente porque no se habitúa todavía el niño y es capaz, no tiene miedo de hacer preguntas tontas, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿por qué la idea de Sócrates es decir que hacer el filósofo no es tanto de enseñar, como Aristóteles lo hace después, decir a alguien, pero más de la reminiscencia, de recordar fundamentalmente cuál es el trabajo filosófico en alguien y de recordar su dimensión filosófica, más que todo. No es un contenido, como en la visión más académica, que debes enseñar un contenido, pero más un trabajo sobre sí mismo, ¿no? Antes que todo, un trabajo sobre sí mismo, para recordar esa dimensión trascendental del ser. Que es un poco abstracto, pero pienso que fundamentalmente eso es la idea. Y este lugar donde hay libertad, pienso la idea de Sartre, que dice que hay una mala fe cuando tú te condenas a jugar un papel, como el mesero que describe Sartre, que es tanto el mesero, el camarero, que es completamente que surjoue, sobreactúa. Que sobreactúa su trabajo de camarero, un profesor que sobreactúa, soy profesor y habla como profesor, se comporta como profesor, con el espíritu de serio de un profesor, ¿sí? Dice Sartre que hasta el momento viene mala fe, porque tú pierdes tu libertad radical, tu libertad fundamental de determinar quién eres. Tú eres prisionero de tu función, prisionero de tu trabajo, prisionero de tu familia, prisionero de tu ritual social con los otros, prisionero de tu comida de Navidad con la familia, o prisionero de ti mismo, o de tus deseos. Eso es muy fuerte. Prisionero de tus deseos, es muy común, ¿sí? Tenemos deseos y somos prisioneros, somos incapaces. La idea de invitar a un lugar, este lugar trascendental del ser, del sujeto, donde precisamente hay nada a perder. Hay nada a perder. Porque cuando la gente no hace preguntas es porque hay algo a perder. Al perder que los otros no te aman más, no te reconocen más, no son felices. Es porque verdad y amabilidad no van juntos. Si uno quiere ser amado, amable, no va a hacer buenas preguntas. ¿Por qué tú ves el otro como un instrumento? Yo voy que él me reconoce. Yo quiero que él me ama. Muy común. Entonces tú no eres honesto. Sería como un doctor o un dentista que no dice la verdad a su paciente porque él quiere que le ama. Es peor que querer ganar dinero con él. Es una corrupción. La corrupción del dinero es nada en comparación a la corrupción del amor. Quiero ser amado. Mendigos del amor. Eso es una enfermedad muy, muy común. Y la gente vive una vida de mierda por ser amado. Porque piensa que con ese ser amado, eso va a permitir no sé qué, un tipo de milagro. Sí. Pero no funciona. Funciona de manera muy superficial, pero muy común. ¿Sí? La corrupción funciona de diferentes maneras. El amor, el dinero,
el reconocimiento, el poder, son los más populares, los deseos del placer, los factores de corrupto. La gente que quiere corrompir políticos conoce 3 más maneras de corrompir a alguien: poder, dinero, sexo. Las 3 maneras, ¿sí? Como la manipulación. ¿Sí? Entonces, son clásicos. La idea que realmente crear este lugar de trascendencia donde uno es capaz de manera libre, abierta, de examinar la totalidad de su existencia. Y la función del filósofo, que es ser filósofo interno, filósofo externo, es de hacer preguntas que invitan a la persona a este lugar. Con un proceso que Platón llama proceso anagógico. Anagógico significa el retorno al origen, el retorno al origen, sí. El retorno a la unidad. ¿Qué es la trascendencia? Si salimos un poco de la perspectiva metafísica, religiosa, más mágica, es la unidad. La trascendencia es la unidad de las cosas, tienen una multiplicidad, y la trascendencia es la unidad de una multiplicidad. Concepto. Sí. No es, ahora, ¿cuál es la idea cuál es el concepto de alma? Es más o menos eso. ¿Cuál es la alma? Es la unidad del ser, del sujeto. Y anima viene de animar, de mover, de vida. Es lo que da la vida. Es porque en el sistema cristiano, pero también antes, en el momento de morir, la alma se va, porque tiene nada que hacer más, se va. La alma es que anima, ¿sí? La idea de trascendencia, ahora que la gente sea religiosa, eso no le importa, pero la idea es de estar en este lugar de unidad del ser, del sujeto, donde hay libertad, hay nada a perder, escapamos al empírico. Y preguntar, el arte de preguntar es el arte precisamente de invitar a alguien a llenarse de su vida empírica y a un lugar de libertad, donde es posible pensar. En este lugar es posible pensar porque hay nada a perder, no hay nada a perder. En ese sentido podemos llamar eso la pequeña muerte, morir, aprender a morir, que se encuentra en diferentes tradiciones filosóficas o religiosas. ¿Sí? Se ve, aprender a filosofar es aprender a morir. ¿Por qué aprender a morir? No un día que soy listo a morir cuando tengo 90 años o no sé qué. No, morir ahora. Este momento de retorno al origen, al momento analógico, de ir a la unidad trascendente, el momento de muerte. Muerte, ¿por qué? Porque te paras de vivir. ¿Qué significa te paras de vivir? Paras el proceso infernal de quiero eso, quiero otra cosa, no quiero, de deseos y de miedos. Parar la lista infinita de miedos y de deseos. Sí, y todo se para. Desde esta perspectiva, un poco como si te paras de correr y dices, ¿dónde voy? La gente corre, pero un momento te paras, ¿dónde voy? ¿Tiene sentido lo que hago? ¿Tiene sentido? Pero bueno, pues claro que la vida empírica muchos miedos y deseos, primero biológicos, de no tener para comer, para protegerse, y después psicológicos existencial. ¿Qué pasa con mi imagen? ¿Qué pasa con mi identidad? ¿Sí? Son preguntas, es el arte de... Ahora, se puede llamar negatividad, pero puedes ver del otro lado, que es el lugar de la positividad, al contrario, que la vida es falta algo, no importa eso. Como todas las verdades importantes, es reversible. No debemos ser sorprendidos si la persona resiste a la pregunta normal. ¿Sí? ¿Por qué hay que sobrevivir? Uno no quiere morir. Hay un instinto de no morir.
La idea que de filosofar y de morir es un poco difícil. Esa dimensión psicológica de ser tranquilo, de ser capaz de confrontar, etc. Después hay otra dimensión que es una dimensión que llamamos cognitiva, más técnica. Conocer los tipos de preguntas. Hay más o menos 3 tipos de preguntas fundamentales que es muy hegeliano eso, que clasifico de esta manera: preguntas de profundizar, preguntas de problematizar y preguntas de conceptualizar. La pregunta de profundizar son preguntas que invitan a argumentar por qué dices eso, cuál es el fundamento de eso, cuál es la razón por qué dices eso. De preguntas de análisis, descomponer cosas, de explicación, de interpretación, todo eso que permite identificar un contenido, profundizarlo. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Sí, ejemplificar, como dice Kant, necesitamos conceptos abstractos y también ejemplos, intuiciones. Sin los dos, si hay ideas generales sin ejemplo, es vacío. Si hay ejemplos sin análisis, es ciego. Necesitamos los dos. Es una dimensión de preguntas de profundización o de identificación. ¿Sí? Después, preguntas de negatividad, que tratan de identificar problemas. ¿Sí? Puntos ciegos, contradicciones, como digo. Segundo tipo de preguntas. Y tercero tipo de preguntas de conceptualización. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es la palabra para calificar eso? ¿Cómo se llama este fenómeno? ¿Cómo se define esta palabra que utilizas? ¿Cómo se utiliza esta palabra? ¿Cómo se utiliza? Sí. Es para trabajar el concepto. El concepto es muy importante porque el concepto son palabras donde metes una carga, pones una carga de sentido y ver cómo se articula. Y se debe ver que una palabra no tiene solamente una dimensión puramente formal o como en el nominalismo, donde solamente es para indicar algo. Sí, tiene esta dimensión, pero también un poco la idea de Spinoza que conceptos tienen un campo. Los conceptos que utilizas muestran tu manera de pensar las cosas. Su conceptualizar permite concientizar, clarificar y concientizar cómo piensas. Son preguntas de conceptualización. Por eso es la dimensión más cognitiva del arte de la pregunta, que es muy importante trabajar. Conocer los tipos de preguntas. Una pregunta que pregunta ¿qué? ¿Por qué? Diferente. Muchas veces vamos al por qué demasiado rápidamente. No, primero debes hacer un tipo de reducción fenomenológica. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Antes de saber por qué, debes saber el qué. ¿Qué es esta cosa? ¿De qué hablas? ¿Cuál es este fenómeno? ¿Qué es? Después, ¿por qué? Después, ¿cuándo? ¿Cuándo como condición? Puede ser temporal, pero ¿cuándo como condición? ¿Qué condición? ¿Cuál es la condición de posibilidad de eso? Si prende la idea de Kant, que es problemático, es la posibilidad. Si hay posibilidad, si hay razón por las cosas de ser o de ser así, a una condición, ¿cuál es esta condición? ¿Cuándo? ¿Sí? Digo, por ejemplo, salgo con mi paraguas cuando llueve. ¿Sí? Alguna determinación, no salgo en absoluto mi paraguas, salgo cuando lluvia. ¿Sí? Y la idea de salir ideas de su dimensión absolutista o categórica es ver que precisamente hay condición de posibilidad, de cuál es esta condición de posibilidad. ¿Sí? Eso es cuándo, es muy importante. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar donde se pasan las cosas? Eso es la dimensión cognitiva de ser consciente. Me fascina como muchas veces tú haces preguntas a la gente, que es un cuándo, te responde con un qué, preguntas un qué, te dan un por qué. Es increíble, cosas muy simples, yo lo veo mucho, que la gente tiene dificultad
con este arte de la pregunta. Por eso hay que concientizar un poco cuáles son los aspectos diferentes de la pregunta. Son bienes más o menos lo que quería decir sobre la pregunta, la pregunta. Ahora no sé si ustedes tienen una pregunta sobre eso, un comentario. Espero que pueda ser un poco más generoso que normalmente. Sí, vamos a ver. ¿Quién quiere decir algo sobre todo eso? Sí. Sí, hablabas de algunos aspectos, digamos, que satisfacen el ser empírico, como el poder, el dinero, el amor, como elementos de corrupción. Quería saber la corrupción con respecto a qué o frente a qué. Si ves la palabra corrupción, significa que hay una deterioración de una integridad. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, tú sabes que tú debes hacer algo por cualquier razón y no lo haces. ¿Por qué? Porque te dan dinero para no hacerlo. Por ejemplo, para Nietzsche, trabajo es una corrupción. Para Marx también, de manera, ¿sí? Tú deberías hacer algo, pero no lo haces porque te dan dinero. Eso es un fenómeno que encuentro mucho. Cuando la gente hago consultas y dice, sí, lo sé que debería hacer otra cosa, pero ahora soy director, gano mucho dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? En realidad, no es... Si no tenían esa dimensión, decidirían de hacer otra cosa que hacer. Ahora, es posible que hay necesidad también, que es el problema. Pero muchas veces, o la gente que no hacen cosas porque quieren ser amadas por los otros. No dicen la verdad, por ejemplo, para ser amados. Estas cosas no son mal en sí mismo, como beber vino, no es mal, es bien. Ganar dinero normal, ser amado, ¿por qué no? Pero es el momento donde precisamente aceptas de no ser ti o de no hacer lo que piensas que debes hacer o que quieres hacer, es el momento de corrupción, donde te vendes tu alma, como Faust, vendes tu alma por cualquier cosa, por el poder, por el estatus, por el dinero. Es muy común, ¿no? Lo ves en la sociedad, es muy común. ¿Sí? Y digo que ahora, para desdramatizar un poco, digo que todos nosotros tenemos un tipo de corrupción. ¿Sí? Ahora hay que identificar cuál es tu forma de corrupción y cuál es la proporción o dimensión de esta corrupción. Pero pienso que somos pecadores, como dice el otro, pero de ver cuál es esta dimensión es como lo que hace serpiente en el jardín de Edén, que propone el estatus, propone poder, propone saber, propone muchas cosas. ¿Sí? Eso habla porque hay una dimensión de avidez en el ser humano. ¿Sí? ¿Responde a tu pregunta? Sí. ¿Bien? Tengo otra pregunta. Ok, vale. ¿Dónde estaría entonces lo que se corrompe? El verdadero deseo, el verdadero que quieres hacer, que... Normalmente la integridad tiene que ver con la unidad del ser. Ahora, ¿qué es? En general, cuando hago una consulta, hago preguntas a las personas, encontramos una fractura. ¿Okay? Y la fractura en general es con una idea de lo que quieres ser, por ejemplo, lo que piensas que sería buena vida o algo, y lo que haces. ¿Okay? En general es muy, muy fuerte. Pero siempre hay una dimensión de fractura, que bueno, es porque el trabajo de negatividad es muy normal, una fractura del ser. Mucho debería hacer eso, hago otra cosa. Clásico. O quería hacer eso y hago otra cosa. No importa si es un deber o un querer, etc. Y hay que identificar esa fractura que se puede hacer con preguntas. Pero en general queremos negar esta fractura, queremos justificar todo. Sí, pero cena de familia debo hacerlo. ¿Debes hacerlo? ¿Quieres hacerlo?
vas a jugar sobre este fractura, ¿sí? ¿Está bien? ¿Otra cosa? Sí. Quiero saber si me parece que la verdad es necesariamente inconfortable, porque parece que el enemigo, digamos, para contestar a preguntas muchas veces es el confort, para ser cómodo. Sí, no, la realidad es inconfortable. Prende solamente la vida animal, la dimensión biológica. El animal debe sobrevivir, debe necesitar buscar a comer, buscar un lugar para dormir, protegerse, buscar a alguien para reproducir, ¿sí? Y el más desarrollado del animal, de manera más problemático es, porque hay animales casi que todas cosas se pasan, llamamos naturalmente, pero el más del animal más problemática es porque la vida humana es un problema en sí mismo, la inconfortabilidad. Buscamos confort porque precisamente es inconfortable, ¿sí? Hay una inquietud ontológica en el ser humano, ¿por qué? Porque no tenemos un lugar natural. El ser humano, todos los animales tienen más o menos un lugar natural, una manera de funcionar natural. Por ejemplo, el pequeño tigre no se pregunta si él quiere comer carne o no como su papá, si va a ser vegetariano, si quiere ser... no, más o menos tiene un tigre y va a actuar con su papá, para él no es un problema. No quiere buscar su propio camino, no, pero el ser humano sí, ¿no? Todo, la adolescencia es el momento precisamente de buscar identidad. ¿Sí? Así es por el ser humano. La inconfortabilidad de la realidad humana es como una banalidad decir eso. ¿Sí? Pero hay personas que realmente no quieren verlo, pretenden, pero sufren más de esta pretensión que de ver las cosas de frente. ¿Sí? ¿Sí? Y la corrupción muchas veces funciona como eso, con esta búsqueda de confort. ¿Sí? Es más confortable entrar en un sistema que de tratar de hacer lo que parece bien. ¿Sí? Como continuación de eso, entiendo que precisamente porque ya la vida es dura, la gente no quiere hacérsela más dura todavía. Entonces eso va bastante en contra de la filosofía, ¿no? Ya tengo bastante con resolver mi vida como para... Aquí hay un fenómeno que llama los dos momentos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mucho miedo del dentista, personalmente. No quiero ir al dentista. Resisto a ir al dentista, ¿sí? Pero finalmente voy con todo mi ansiedad al dentista. El peor es tomar la cita. Después, una vez que estoy, menos, pero así funciona la angustia de antes. Una vez que está dentro, no es tanto grande, pero antes la angustia, ¿sí? La angustia. Una vez que entro, no, pero la idea que, claro que te duele un poco el dentista, no es agradable las cosas que te hacen, alguien que dentro, con instrumentos dentro de tu boca y tiene sorangre grande. Jeringa. Y que viene cerca de mí, pero después soy feliz que me fui al dentista, ¿sí? Y me siento mejor, que mis dientes se sienten mejor, ¿sí? Pero por la chiste, mi dentista, que es una mujer, hace años que la conozco, cada vez ella sabe lo que hago y empieza una pequeña consulta con ella. Y le invito a venir a verme y dice, no, es horrible, yo no quiero venir a verte, a hacer una consulta filosófica. Me duele demasiado solamente hablar contigo cuando estás aquí, yo no quiero venir. Yo digo, pero yo hago el mismo trabajo que usted tampoco, yo no quiero venir, pero yo vengo porque después me siento mejor. El primer momento es difícil, pero el segundo momento ha trabajado mis dientes, me siento mejor. Es un poco igual, claro que al inicio alguien prefiere beber y bailar y ir al casino más que hacer una consulta filosófica, por ejemplo, ¿sí?
pero la gente con quien trabajo ven después que lo que les dan, lo que les dan de hacer ese trabajo, que se tranquilizan, pero hesitan un poco como ir a la gimnasia, ¿sí? Vas al gimnasio, ay, duro, voy a la gimnasia, voy a hacer abdominales, me duele, pero después te sientes mejor, es un poco la idea. Hay los dos momentos, el momento inicial con la angustia y el segundo momento donde es mejor. El problema es si la gente son capaz de pasar el primer momento. ¿Otra cosa? ¿O esperan la parusia los otros? Sí, este espacio de libertad es como un espacio que hay que recorrer solo, es como escapar del yo empírico. ¿Cómo se puede hacer? Cuando lo hacemos en grupo, a veces los problemas son porque está el yo empírico interrumpiendo este camino. Entonces, ¿cómo es un trabajo que se hace después como consecuencia? Entonces se agita al individuo y el individuo se va a su casa pensando y yendo a este espacio de libertad. ¿O es posible en comunidad alcanzar este espacio o es necesariamente un espacio de soledad? ¿Cuál es tu pregunta? Si puedes hacerlo, las competencias, sintetizar. Espacio de libertad. Solamente para hacer un paréntesis, sintetizar es una competencia fundamental. Muchas veces, y entonces, no. De tomar las cosas y de meterlas en un espacio determinado, preciso, permite clarificar. Eso es una competencia muy importante, especialmente en culturas como la latina, donde la gente quiere hablar mucho, sintetizar. Eso digo, en general, cuando la gente viene por una consulta, por ejemplo, digo, hacen una pregunta simple, corta, que trabajamos. ¿Cuál es tu pregunta? Vale. ¿El espacio de libertad es un espacio necesariamente de soledad o puede ser un espacio común? Sí. La manera de ver al otro en el trabajo filosófico es como un espejo. Es un poco la idea socrática. El otro es un espejo. Entonces, el espejo, tú puedes crear un espejo interno, pero el espejo externo también es útil. Yo no pienso que no se debe oponer, ¿no? Son dos maneras de trabajar, como trabajar en grupo, trabajar en privado, trabajar en un diálogo, trabajar solo. Pero una persona que tiene poca experiencia de hacer preguntas necesita un poco como la gimnasia, necesita alguien que te da un poco elementos técnicos y otros, y después puede hacerlo solo. Eso es una diferencia, digo, por ejemplo, del trabajo del psicólogo y del filósofo. El psicólogo no te invita a que tú vas a ser un psicólogo, pero el filósofo sí. La idea que tú vas a ser tu propio filósofo, ¿sí? Y después hacerte este trabajo. Pero muchas veces un trabajo en común, ¿sí? Es una buena manera de trabajarlo, ¿sí? Pero en trabajo en común no se trabaja tanto de manera extensiva algo particular, pero en privado sí. Y sí. Y igual, cuando trabajar con niños, por ejemplo, ¿sí? Trato mucho de hacer preguntas donde no solamente los niños se expresan, dicen cosas, pero cómo cada niño puede ser integrado sobre sus premisas, sobre sus presuposiciones, sobre eso, ¿sí? Pero después la idea que el niño se hace es este trabajo a sí mismo, ¿sí? ¿Otra cosa? ¿Sí? Cuando aparece la fractura, cuando se ve esa separación entre, por ejemplo, lo que se hace y lo que se quiere, ¿hay un paso diferente de ver a reconciliarse o iría junto? Sería lo mismo. Pero aquí hay un paradojo, que la reconciliación con sí mismo es la reconciliación con la fractura, ¿eh?
Algunos querían que no hay fractura, pero no, tú no te reconcilias. Es aceptar que de manera paradójica que la unidad es la aceptación del dualismo. Sí. Una unidad sin dualismo es un mito. ¿Sí? La unidad es posible a través de la multiplicidad. Es muy fuerte en esta idea de Platón, de lo que se llama más después incluso de la unimultiplicidad. ¿Sí? Entonces, la reconciliación no es la desaparición de la fractura, no más que hay algunos que tienen un pensamiento mucho más, llamo, religioso, que quieren que se abandona la multiplicidad, que se abandona la dualidad del ser, que llegan a un punto de absoluto, si quieren. Pero filosóficamente digo que no, debemos trabajar precisamente esta naturaleza múltiple. Es el deseo de ser un ángel. Sí. Me llama la atención que el mismo camino del que hablas a través de la pregunta, poder llegar a la unidad en sistemas como el Zen, por ejemplo, precisamente hacen todo lo contrario, quieren llegar a la unidad a través del silencio. ¿Cómo se puede compaginar eso? Porque dices que busquemos un encuentro, como hacía Marco Aurelio, de un rato todos los días de media hora. Al final es a través del silencio contigo mismo, ¿no? Estás cuestionando, pero en el fondo necesitas ese silencio. No sé muy bien cómo... Hay que cuidar un poco cómo se presentan las cosas, pero por ejemplo el Zen puede ser un poco múltiple en las tradiciones, pero en tradición del Zen, por ejemplo, el trabajo que haces, no importa el trabajo, fundamental. Tú no tratas de escapar a esta realidad de la vida cotidiana que haces. Hay una historia así donde un joven que quiere hablar con el cocinero del templo, que le invita, dice, quiero hacerte preguntas, ¿sí?, sobre el Zen, y el otro dice, no, pero tengo que comprar cosas y hacer la cocina al templo. ¿Sí? ¿Cómo puedes perder tu tiempo a hacer estas cosas sino hablar conmigo de la verdad, no sé qué? Pero si tú no entiendes el Zen, le dice, bueno, este tipo, ¿sí?, hacer la cocina, comprar cosas, no es menos Zen. Y te propongo una idea que dice que si encuentras Buda, mátalo. Pero la tentación de glorificar Buda, no matarlo. ¿Sí? Lo veo mucho eso, por ejemplo, el New Age, este tipo de pensamiento, ¿sí?, es escapar al mundo. ¿Sí? Pero no pienso que el Zen es escapar al mundo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Otra cosa? ¿Sí? Decía que cuando habla del yo trascendental, ese momento en el que se rompen las reglas de lo empírico, es como un espacio donde se rompen las reglas de lo empírico, y ahí sitúan la libertad. Yo te quería preguntar si no sería un primer momento de libertad, o como una libertad propedéutica, para ir a la libertad en el campo del empírico. Sí, la idea no de crear una fractura, es un poco como un momento donde tomas distancia y mira a tu vida cotidiana y después relacionas, un poco como la conciencia, ¿no? Un tipo de conciencia, ¿no? La idea que hay una relación, ¿sí? Una relación. Sí. La idea no es aquí de entrar en una perspectiva religiosa, donde la sola realidad que merece la pena es este momento trascendental, ¿okay? Pero es religioso. ¿Por qué? Porque hay la tentación de negar la realidad del mundo. ¿Okay? No, hay una relación dialéctica
del ser empírico y del ser trascendental. ¿Sí? ¿Responde a tu pregunta o no? Sí, sí, responde a mi pregunta en cuanto a la función que tiene ese momento de libertad en la relación con la propia conciencia. Sí. Pero funciona como conciencia, porque la idea es de momento de reflexión, precisamente, ¿sí? Donde tú repiensas, pero momento donde no estás en este movimiento de vida, pero lo piensas de afuera, un poco como si tú sales de ti mismo, como Hegel describe, tú vas en una montaña arriba y tú te miras como una hormiga, ¿sí? Pero después, o como en el mito de la caverna, igual, ¿eh? Estás en la caverna, se va afuera, ve la luz, pero regresa. Ahora regresa y funciona de manera un poco diferente, ¿eh? Pero regresa. Eso es lo que quería decirte, que es como si el verdadero campo de libertad, cuando digo verdadero, bueno, el campo de libertad efectivo sí estaría en el dominio de lo empírico, cuando sí que hay algo que perder, cuando sí hay ahí algo que perder. ¿Tú puedes hacer eso en una frase corta? A diferencia de lo que has dicho, diría que solo se puede pensar cuando sí hay algo que perder. Sí, ok, bien. ¿Y entonces? Pues mi pregunta es que ahí, en ese espacio, la relación fundamental con la conciencia, en ese yo trascendental, debe dejar paso a otro tipo de relación. Voy a darte un paralelo con la idea de Kant, que se necesita la idea general y la intuición, el concepto y el ejemplo, la cosa concreta. ¿Te va bien? ¿Tú piensas que uno piensa mejor el uno del otro o es en la relación dialéctica de los dos que se actúa la cosa? ¿No? Tienes razón, en una manera, para pasar la libertad también es la capacidad de comprometerte, es la libertad. La libertad tiene, como la verdad, este tipo de cosas tienen diferentes formas. La idea no quería, es posible que he dado demasiado, que glorifico demasiado el mundo trascendental, pero también es la capacidad. Porque si te mantienes en una posición puramente, llamamos religiosa, afuera, ignoro. ¿Sí? Por ejemplo, veo mucho eso con la meditación. La gente hace meditación, de momento salen de todo, meditan. No sé qué ejercicio de este tipo. Pero después regresan en la vida y ¿qué cambia? No veo bien qué cambia. Eso es porque la idea de la filosofía es mantener esta tensión de los dos. Que este momento se debe, tú ves cómo funciona en tu vida cotidiana, ¿sí? ¿Sí? No es de crear un momento donde un poco como vas a la iglesia el domingo por la mañana y después retorna a tu crimen y no sé qué, ¿sí? Como un mafioso, ¿sí? Pero es una relación, se mantiene una relación, la razón sí, la libertad se articula en esta relación dialéctica. Pero la cosa es que hay una libertad radical, ¿okay? En la libertad radical es un momento trascendental, porque pero después, claro que es fácil ser libre en el momento donde no hay ninguna contingencia, ninguna constricción, ninguna constricción. Después ver cómo se relaciona al momento de construcción. Si no, tú creas una torre de marfil, ¿sí? Donde dicen bien, y no, es más interesante precisamente la relación dialéctica al mundo empírico, ¿sí? La libertad se articula de manera diferente, pero una relación. Tú tenías la impresión que doy demasiado al momento trascendental. Sí. De manera, en mi descripción tienes razón. Sí. Tienes razón. Es un momento de romantismo religioso. Pero al mismo tiempo, porque es el más difícil por la gente. Pero sí. Está ya como el momento de ruptura inicial. ¿No? Sí. No, porque como describe Platón, te vas afuera, pero retorna a
retorna a la caverna. ¿Sí? Este momento es fundamental, no es accidental que el hombre que se escapa de la caverna de Platón, que ve la luz, retorna a la luz. Este segundo momento es muy importante. Eso. Restablecemos la simetría. ¿Otra? ¿Sí? ¿Cómo se relacionaría esta libertad de la que habla con los aspectos más inconscientes, involuntarios, repetitivos que uno tiene también, ¿no? Eso que no vemos, ¿no? De nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo vemos? Bueno, precisamente quizás, bueno, podría haber distintas razones, pero... No, distintas razones explican Bueno. Tiza, y dime, porque sí, dice diferentes razones, y puedo hacer nada con eso. Si tuviera una razón, podemos trabajar, pero distintas razones no puedo hacer nada. Si quieres que hacemos un trabajo que vale la pena, dime una razón y examinamos. ¿Por qué no lo vemos? Una razón. Por hábito. Por hábito, bien. Entonces, cuando sale del hábito, te permite ver mejor. ¿Está bien? Sí. Ok, sí. Es mejor utilizar la multiplicidad indeterminada es un error epistemológico. ¿Sí? Muchas cosas, todo eso es terrible. Es como se emborracha la mente. Prende una cosa y ve. Si propone el habitus, tu habitus, una vez que precisamente te alienas de ti mismo, sale, escapa a tu movimiento cotidiano, tú puedes ver mejor las cosas porque sale del hábito. ¿Quieres probar un segundo? La represión, por ejemplo. ¿La represión de qué tipo? Y freudiana, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Bueno, deseos que uno no ha cumplido, que ha guardado, que ha escondido. Ok, pero si es de deseos, ¿cuál es su problema? ¿Tú no quieres verlo? ¿Que quieres joder a tu mamá o qué? ¿Es eso? No, pero ¿cuál es el problema de este deseo? ¿Que no quieres verlo? O no puedo, ¿no? No puedo, no. Es fácil. Puedes. Todo el mundo puede ver que es amoroso de su madre. Si lo haces, no es fácil a ver. El problema, ¿por qué no lo ves? En general no lo ves porque no quiere verlo, nada más. Porque te molesta que quieres tener relación con tu mamá o no sé qué. En general no nos molesta. El incesto es un tabú, ¿está bien? Es un poco el problema de la perspectiva freudiana que va contra los tabús. El incesto se considera, según de Mistral hacia otro, que es uno de los dos tabús más fundamentales, es el incesto. ¿Está bien? Si descubrimos la idea que hay una tentación incesto, que todos los padres conocen, ¿qué padre no ha tenido un momento que ha cruzado su mente este tipo de si tiene especialmente si tiene un hijo del otro sexo, cosa que cruce tu mente, pero no es agradable porque es un tabú, pero es fácil a entender. Soy seducido por mi hija o por mi hijo, fácil. Eso es fácil, puramente que es un tabú. Sobre el momento que tú escapas a todo eso, no me importa que es un tabú, tú vas a verlo. ¿Te va bien? Eso, ¿sí? Es el momento precisamente del filósofo, la capacidad de lo que llamo pensar al impensable. Cuando hacemos un taller filosófico, invita a las personas a pensar al impensable. Todo lo que es presuposiciones, hay suspenso del juicio, todo lo que es un dado, presuposiciones, está. Pensamos en impensable. ¿Está bien? Sí. ¿Responde a tu pregunta? Sí. ¿Otra? Sí. A mí me interesa un poco la idea esta de la pregunta, ¿cómo le habías llamado? De regañar. Cuando en la consulta preguntas algo y la persona reacciona como si inmediatamente se siente culpabilizado. Es muy común, y yo también lo he vivido en la consulta, me he sentido culpabilizada por una pregunta, o sea que entiendo bien que al otro le pase. Entiendo que es una forma también en la educación
que sería un poco el inicio de una consulta filosófica. Sería un poco como remitir a la persona a su responsabilidad, ¿no? ¿Por qué has roto el vaso, ¿no? La persona enseguida se siente culpabilizada y en una consulta filosófica también podrías iniciarlo así, remitiendo a su responsabilidad de por qué ha hecho algo, ¿no? No es tan diferente. Eso lo veo mucho en el trabajo con niños, por ejemplo, porque niños son habituados, su vida cotidiana es ser regañados, ¿sí? Es la vida de niños. ¿Sí? Lo que veo interesante es que digamos que pudiéramos hacernos conscientes de que cuando iniciamos esa culpabilización, entre comillas, es responsabilizar al otro de sus palabras o de lo que hace o de lo que dice, en la vida cotidiana la cosa se para ahí. El padre solamente, o la madre, solamente le dice ¿por qué ha roto el vaso? Pero no trabaja más. Y nuestro trabajo sería precisamente ese es el inicio. No, el problema es que de enseñar al niño que ese puede ser una verdadera pregunta. Lo veo con los niños que si dices ¿por qué se ha hecho eso? No implica de no lo hago más. Ok, no lo hago más. No, verdaderamente, ¿por qué lo haces? O el por qué debe de venir una verdadera pregunta y no un regaño escondido. ¿Sí? Eso es el problema grande. ¿Sí? De deshacer, de desaprender, como se dice ¿sí? Desaprender los códigos que implican que una pregunta no es una pregunta. Las preguntas o son retóricas o son códigos por otra cosa, pero a rehabilitar la pregunta como pregunta. Cuando trabajamos con niños es muy importante, ¿sí? De no ver la pregunta entonces como un regaño, como un ataque, como una crítica escondida, pero tomarla de manera ingenua at face value, ¿cómo se dice? Face value. Sí, toma por lo que indica. Por lo que vale. Por lo que vale, aprenderlo por lo que vale, lo que dice. ¿Sí? Por lo que dice. Por lo que dice. Sí. Y en ocasiones cuando le preguntas al niño o a alguien por qué, esa persona no sabe. Dice, no sé. Y entonces le dices, pues di una hipótesis. Entonces partimos de esa hipótesis y empezamos a trabajar con esa hipótesis, pero podría ser que fuera falsa. ¿Nos daríamos cuenta en algún momento de...? Tengo una buena noticia para todos. Una hipótesis es falsa, por definición. ¿Va bien? Sí. Pero eso es el problema. Este deseo de verdad, que es muy religioso. Ahora, quiero criticar la religión tiene su función, pero es otro lugar. Es la iglesia, mosquitas, sinagogas, pero ¿qué pasa? Mezquitas, sí, sinagogas, sí. Pero la idea que precisamente Cusa tiene una, ¿cómo se llama en español? Cusa. Tiene una idea que todo lo que decimos son conjeturas. ¿Sí? Entonces, conjetura tiene una dimensión falsa. El problema es de tomar la hipótesis, aceptar su falsedad, pero ver cómo funciona. ¿Sí? Por ejemplo, ahora no se hace más eso, no funciona, pero antes cuando tenía un televisor, hace años, cuando no funciona el televisor, tú dale un puñazo y funciona. Ahora, como son los televisores, no funciona más eso porque hay nada mecánico. Pero en la época antigua, puñazo y funciona. Fue muy conocido como técnica básica que funciona el televisor. Lo trato con mi computador, pero no funciona. Entonces si la idea funciona, ahora, ¿es verdad o falso lo que es lleno de falsedad? Pero funciona. ¿Sí? Es un poco la idea de la ciencia, que es una historia de hipótesis falsas, que funciona. Y la eficacidad es una de las formas, la verdad tiene diferentes formas. Una forma de la verdad y su eficacidad. ¿Sí? Entonces, no te preocupa de la verdad a priori de las ideas, ve cómo funciona.
Por ejemplo, con niños dicen, ¿cómo funciona el coche? Que no sé cómo funciona, no sé, inventa, bien. Hay pequeños hombres que empujan, bien, vamos a ver, abremos el capó. ¿Tú ves pequeños hombres? No, ¿cómo fue? Son invisibles, bien, tocamos ahí, ¿no? Y pero son muy pequeños. Si son muy pequeños, ¿cómo pueden empujar el coche? Sin problema, ¿sí? No te preocupa, es el problema del dogmatismo, de la verdad a priori, del bien a priori, ¿sí? Pero sea un poco más constructivista, ¿no? Y trabajar con los niños, el constructivismo es muy útil, porque permite precisamente emitir ideas, verificar ideas, construir ideas, ¿no? Pero muchas veces el no sé tiene que ver con ideas a priori, certezas a priori, conocimiento a priori. La idea para trabajar pensamiento con niños hay que salir de la idea de la verdad a priori y más centrado en una perspectiva de construcción, ¿sí? De ideas. Y es porque los padres, por los adultos, olvida tu idea de lo que es bien, mal, verdad, falso. Ahora, si quieres enseñar algo particular, es otra cosa. Pero si quieres hacer el trabajo filosófico con niños, debes entrar en perspectiva más constructivista, de verdad posterior, y vas a ser sorprendida de cómo la verdad emerge, ¿sí? ¿No? Hay que ser un poco más flexible. Es difícil, padre, ¿sí? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Si no hay otra cosa, nos paramos aquí y hacemos una pausa y vemos después, ¿sí? Voy a añadir algunos elementos porque olvidé que este video debía hablar un poco más de hacer el trabajo con niños. Ahora, el problema de la pregunta es un problema general que se puede aplicar de la misma manera con niños que con adultos, ¿sí? Que no importa, pero solamente dar algunos elementos concretos sobre el trabajo con niños. Una primera cosa que he observado, que hay un mito que se utiliza, que especialmente se ve en el mundo mañana, que debemos trabajar con las preguntas de los niños, ¿sí? Ahora, es bien que niños hacen preguntas, pero el problema es que dan a las preguntas una dimensión muy existencial, muy personal, y no es tanto la idea. Prefiero la idea que hay preguntas que llamo técnicas, ¿sí? Y preguntas técnicas no son naturales para los niños. Por ejemplo, la idea de problematizar no es natural por nada. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el problema en esta hipótesis? ¿Cuál sería el problema? O conceptualizar también cuál es el concepto. Y eso, pienso que se debe aprender al niño este tipo de preguntas. También de distinguir preguntas que preguntan el qué, el por qué, el cuándo. Son cosas que se debe iniciar. Hay dimensión de la técnica que se debe aprender igual con adultos, porque veo con maestros que muchas veces no son conscientes de este tipo de preguntas. Y después en los ejercicios se puede trabajar, ¿sí? Porque muchas veces observo que los niños cuando hablan naturalmente no tienen preguntas, en realidad hay una pregunta y cada uno tiene su opinión sobre la pregunta. Invito a decir, por ejemplo, ok, Pedro ha dicho esto, tú le escribes a la pantalla y después pregunta quién tiene una pregunta para Pedro sobre su tema, que es difícil porque en realidad tienen en su mente sus propias ideas. Pero para hacer una pregunta a Pedro, deben entrar en el mundo de Pedro y no en su mundo. Debe alienarse de sí mismo. He dicho que para responder a una pregunta, uno debe
alienarse, pero también para hacer una pregunta uno debe alienarse. Es la idea de Sócrates, o lo que distingue Hegel en la crítica interna, crítica externa. Crítica externa, tú vienes con tus propias ideas. Crítica interna, tú entras en el proceso del otro, y de adentro tú haces preguntas o críticas o cualquier cosa. Pero la idea para niños es de aprender, ¿quién tiene una pregunta para Pedro? Y después de examinar, por ejemplo, alguien tiene una pregunta, ¿quién es de acuerdo que es una pregunta sobre lo que Pedro ha dicho? ¿Quién piensa que no? Muchas veces no son preguntas, son hipótesis disfrazadas más o menos en preguntas, ¿sí? Y después invitar a Pedro a responder a esa pregunta y ver con los niños si de acuerdo que es una pregunta, no lo es. Después Pedro va a responder, ¿no?, a la pregunta y preguntamos si Pedro ha respondido, no ha respondido, para invitar a los niños a practicar el arte de la pregunta y la respuesta, examinando si funciona el proceso de pregunta y respuesta de un niño a un otro, por ejemplo. Eso es una técnica muy útil, ¿no?, para asegurar que hay preguntas, porque una cosa es que el maestro hace preguntas a los niños, que puede ser útil porque no saben preguntar uno al otro, pero otro también que los niños aprenden a hacer preguntas, pero si no se pide, si no se dice a los niños, ahora deben hacer preguntas, no hacen preguntas, dan su opinión, porque es lo que es el más natural, es lo que ven cada día con los adultos, dan su opinión. Entonces, hacer preguntas en sí mismo es un esfuerzo particular, ¿no?, y también se aprende este arte de la pregunta, ¿sí? Y también examinar los tipos de preguntas, si son factuales, si permiten aclarar algo, si problematizan, pues que vale la pena de distinguir las preguntas, ¿sí?, ¿no? Sí. Pienso que para hacer un trabajo de pregunta hay que un poco obligar a hacer que se hacen preguntas, sino esperar que se hacen solo. Hay un mito que preguntas se hacen, pero solamente cuando en realidad piden que se hacen preguntas, ¿sí? Eso es la idea que quería añadir, ¿sí? Hay algunos sí que trabajan con niños, o si tienen preguntas sobre este trabajo de pregunta con niños. ¿Qué quiere decir? ¿Pedir algo? ¿Sí? ¿Dale? Has dicho que está bien hacer distintos tipos de preguntas, también hacer que formulen distintos tipos de preguntas. A ver, mi pregunta es, aparte de pedirles que hagan preguntas, ¿se trataría también de hacer un ejercicio de que sean conscientes del tipo de preguntas que están haciendo? Sí. Una cosa que, por ejemplo, distinguir cosas que tienen que ver con un texto que tienen afuera del texto. Pero nosotros utilizamos textos y tenemos preguntas que son preguntas de comprensión del texto, ¿no?, que preguntan sobre el texto, y preguntas que son más generales, ¿sí? Y no sé por qué, por ejemplo, en el trabajo de Wittmann hay la idea de, después de leer un texto, de hacer preguntas. Ahora sí, el trabajo es bien hecho, van a tratar de distinguir si son preguntas sobre el texto o son preguntas generales. Pero muchas veces, normalmente deben hacerlo, si siguen el proceso de Wittmann, pero muchas veces observe que no se hace, muchos profesores, o que toman muchas preguntas y no invitan a los niños a examinar los tipos de preguntas. Primero es eso, si se pregunta que es contextualizada, pues es una pregunta general, que es muy diferente, es un gesto intelectual diferente de tener una pregunta contextual o una pregunta general, por ejemplo. ¿Sí? Y después lo que podría ser interesante, si una lista de preguntas de niños se trata de categorizar también
los tipos de preguntas, qué función tienen, cómo se pueden categorizar. Eso invita a tomar conciencia de las preguntas, de lo que son, de los tipos, y cuando deben hacer una pregunta, si son más conscientes de tipos, lo hacen de manera menos intuitiva y más conceptual. ¿Sí? Es un trabajo de meta, un trabajo tipo meta, a examinar las preguntas, ¿sí? A través de tipos y diferentes funciones de preguntas. ¿Sí? ¿Quieres responder a tu pregunta? Sí. ¿Otra cosa? Un obstáculo que hay mucho al niño con la pregunta es el no sé. El no sé. El niño va a responder muchas veces, padres también saben eso, que hacen preguntas a los niños, no sé. Se encuentra mucho en los niños que son habituados a dar sus ideas, ¿sí? Entonces fácilmente puede decir no sé porque en su mente una pregunta tiene que ver con un saber. Cuando el maestro hace una pregunta, debe pensar si el maestro ha dado la respuesta a otro momento o si el libro ha dado la respuesta. Eso es el no sé. Y hay que distinguir aquí el saber del pensar, ¿no? El saber tiene connotación de certeza, es un dado, lo sé, de certeza. El pensar, porque he dicho antes que todos los pensar es falso, que es una hipótesis. Entonces, tú tomas un riesgo cuando tú haces una hipótesis. Entonces, la idea es de inventar. Cuando el niño dice no sé, dice bien, si no sabes, inventa. No importa, ¿sí? Y a veces hago pregunta muy absurda, como ¿prefieres jojo, jaja o cualquier otra cosa? Y no sé, claro que no es saber, pero no es un saber, es un juego, es adivinar, es inventar, es cosas así, diferentes, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes dar una cosa, por ejemplo, pregunto cuál es la capital de Zimbabue, y no sabes bien, vamos a hacer un juego. Todos dicen una ciudad, que podría ser el más cerca posible de Zimbabue, ¿sí? Y vemos que es la mejor capital que se propone. Sale un poco de la idea de la capital como algo muy preciso, muy determinado. Y después verificamos con el mapa quién ha ganado. Hacer cosas un poco locas para salir un poco de precisamente esta certeza del saber. ¿Sí? ¿No? Sí. En alguna ocasión hemos hecho talleres con niños donde estamos viendo una obra de arte o un texto y entonces eso tarda un ratito en entender que no hay una respuesta correcta, sino que ellos tienen que hacer propuestas. Pero al final de la clase siempre me preguntan ¿y quién era el que tenía razón, ¿no? ¿Y qué realmente significaba esta obra? Y a veces lo sé porque tengo la descripción del autor, pero es buena idea que al final sepan que sí que había una interpretación. Lo que me preocupa más que cuando me dices que lo sabes. Bueno, lo que el autor creía. Sí, pero tú me das miedo. ¿Tú piensas que el autor sabe lo que dice? No. La gente dice, por ejemplo, hay una pintura. ¿Qué dice el autor? No sé, el autor no está aquí, pero probablemente el autor no tiene ninguna idea, ¿verdad? Y es igual cuando analizamos la palabra de alguien, no es la persona que dice la palabra que sabe mejor lo que quiere decir, lo que se dice. Es un mito, pienso, ¿no? Que muchas veces los otros saben mejor que la persona que habla lo que se dice, porque él es mucho en su intención. Pero cuando examinamos un texto, palabras, el interés no es la intención, pero lo que se dice. Muchas veces lo que se dice traiciona la intención, pero el autor está en su intención, ¿sí? Entonces hay que cuidar con de saber, ¿sí? Pero sé que hay unos momentos examinamos ideas, hay maestros que son perturbados por la idea que acepto que llegamos
a una respuesta que ellos consideran falsa. Pero dice, no importa. En el proceso de pensar es el proceso que importa. Después verificamos, después de eso, pero no importa. El problema es que si dices finalmente cuál es la buena respuesta, no te creen nomás. Cuando haces este tipo de ejercicio, olvida tu saber, tu certeza y juega el juego. ¿Sí? Distingue momentos donde tú quieres dar información, y momentos que es puramente ¿sí? Pero el juego de hacer cosas y después viene la buena respuesta, no es una buena habitud, porque si no van a pensar que hay, y después dicen, ahora dígalo. ¿Por qué voy a tratar una hipótesis si finalmente la maestra dice la buena respuesta? Es absurdo. ¿Sí? Pero la idea es de salir. Y es una razón por la cual también cuando hay preguntas, muchas veces pregunto a diferentes respuestas. Ahora, diferentes respuestas no implica que todo se vale. No. Diferentes respuestas, diferentes hipótesis, pero después verificamos si funciona o no funciona. Porque hay un mito que dice, cuando quieren hacer filosofía con niños, dice que no hay verdad y falso, que todo se vale. No. Hay dos opuestos que son problemáticos. Uno es hay la respuesta absoluta, que es la buena. El otro es que todo se vale. En los dos casos no hay pensamiento, pero puede tener diferentes hipótesis sobre una pregunta. ¿Sí? El mito del absoluto como del relativismo total son dos trampas de no caer. ¿Sí? ¿Otra cosa? Una cosa también que se puede utilizar para las preguntas, ¿sí? Es antes de hacer las preguntas de verificar si las personas entienden lo que el otro ha dicho. O sea, alguien quiere dice, pero ¿qué ha dicho el otro? ¿No? Asegurar también que una comprensión uno del otro. Porque hay una tendencia natural, ¿no?, del niño a estar en sí mismo y realmente no escuchar, no entender lo que el otro dice. Verificar si entiende es un aspecto muy importante. Utilizo mucho eso. ¿Pero qué ha dicho Pedro al otro? Sí. Y el otro dice eso y pregunta a Pedro, ¿es eso que has dicho? ¿No? Sí. Pregunta a los otros, ¿quién piensa que Pedro ha dicho eso o no ha dicho eso? Sí. Utilizar la reformulación como posibilidad de hacer preguntas. Y cuando te reformulas, te permite repensar un poco lo que ha dicho y ver qué pregunta podrías hacer. ¿Sí? Otra técnica, si los niños no tienen preguntas, es decir, pero ¿qué objeción tiene? Y una vez que hay una objeción, ahora, ¿cómo podemos hacer una pregunta con esta objeción? ¿Sí? Es más fácil tener objeción que hacer preguntas, o a veces puedo utilizar el paso de la objeción como técnica para hacer preguntas. Y me preguntaron otra cosa. Bien, otra cosa. Ok. Vamos a parar ahora.